Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un Nuevo Comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Hola, Dios les bendiga. Qué bueno tenerles al inicio de esta semana y en nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast. Queremos agradecer a Dios esta nueva oportunidad de encontrarnos con ustedes y agradecer también a todos aquellos que nos están siguiendo y a aquellos también que están beneficiándose y tomando la palabra de Dios en su vida. Así que un saludo a todos los que semana a semana han acompañado este podcast y queremos invitarte que puedas compartirlo con alguien y comentar también en nuestras redes sociales y en las distintas plataformas en los que estamos siguiendo. De verdad que espero que tu inicio de semana esté siendo excelente y sea una semana muy, muy bendecida para la gloria de Dios. También estamos muy contentos. Tuvimos un fin de semana hermoso con nuevas almas viniendo al Señor y por supuesto que es para nosotros muy relevante que al iniciar la semana podamos considerar la palabra del Señor y cómo esta puede transformar nuestra vida a partir de lo que hemos escuchado en la enseñanza, en la predicación, en la exhortación de la palabra de Dios, en nuestro deseo poder aplicarla a nuestra vida. Y este domingo que pasó estuvimos reflexionando en el primer libro de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 5, y quiero compartirla contigo. Y no voy a leer todo el pasaje, pero quiero leer un versículo, que es el versículo 5, pero vuelvo a insistirte, la predicación estuvo a partir de Primera de Reyes, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 5. Yo voy a tomar el verso 5 que dice así: Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Amén y amén. Y el título del mensaje que oímos este domingo por medio de nuestro hermano Segundo Arancibia tenía por título La importancia del templo. Y tomando como referencia este pasaje que hemos leído. Y en esencia, si tuviéramos que hacer una declaración de propósito de este mensaje, nos habló de la necesidad y de la importancia de congregarnos, de estar juntos como pueblo del Señor. Los beneficios que adquirimos, que tenemos, que alcanzamos únicamente cuando nosotros nos congregamos, cuando estamos juntos como parte del cuerpo del Señor Jesucristo, como pueblo de Dios. Ya hay algunas reflexiones que quisiera tomar acerca de este mensaje, de esta predicación, que pudiéramos estar reflexionando durante esta semana, y es la importancia de cómo Salomón entendió que la casa y el llamado que él tenía de edificar casa para el Señor no podía ser tomado a la ligera, no podía ser solamente hecho por cumplir. Es un mandato que me dio papá, David. Él no pudo construir el templo al Señor por causa de que sus manos siempre estuvieron muy involucradas en la guerra, en derramamiento de sangre, y por lo tanto el Señor estimó que fuera su hijo Salomón quien edificara el templo para el Señor. En este lugar, en el monte de Sión, iba a ser la casa de Dios. Y Salomón entendió tan profundamente la grandeza y la excelencia de Dios que para él era imposible ocupar cualquier elemento, ya que este iba a ser la casa de Dios, ya que iba a estar dedicada a ese único y exclusivo Dios. Debemos recordar que en las religiones, en la imagenología de los pueblos de aquellos tiempos, normalmente las naciones tenían muchos dioses, dependiendo de las circunstancias, de la vida,
de la geografía en la que estaban y de las necesidades. Ellos levantaban sus propios dioses, pero Dios había levantado un pueblo único, exclusivo, y ya se había revelado como el único Dios todopoderoso. Salomón comprendió tan bien esto que cuando su padre muere en este primer libro de Reyes, en el capítulo 5, se nos está hablando del rey de Tiro y Sidón, como era Hiram. Y Salomón manda a buscar la madera más refinada, que eran los cedros del Líbano, y los maestros, los trabajadores que mejor sabían ocupar y labrar esta madera para dedicarla al Señor, porque Salomón entendió que no estaba sirviendo a cualquier Dios, que esto no era meramente para complacer a su padre David, sino que entendió que este mandato era un mandato celestial. Y por eso es que en la palabra de Dios se nos enseñaba a dedicar lo mejor que nosotros tenemos para Dios, para buscarle a Él, para que nuestra vida estuviera consagrada y dedicada al Señor. Pero también quisiera que tú reflexionaras si Salomón entendió que cada detalle, el oro y cada material que iba a ser ocupado en la construcción del templo tenía que ser refinado, tenía que ser excelente, tenía que ser exclusivo, y no solamente los materiales, sino quienes trabajaban, era porque él comprendía, vuelvo a insistir en este punto, el valor. Solo tenemos preocupación por las cosas que valoramos, y solo adoramos las cosas que tienen valor, o quién tiene valor en nuestra vida. Por eso, la construcción del templo no era meramente el despliegue de la arquitectura judía o israelita. No era sencillamente mostrar la gloria, ¿cierto?, de lo refinado que pudiera haber llegado a ser la sociedad, sino que el templo tenía por fin reflejar la gloria del Señor, Dios habitando entre los hombres. De hecho, algunos de los pensamientos que tiene Salomón. ¿Realmente Dios podrá habitar en la tierra? ¿Dios puede habitar si los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿El hombre podrá hacer, construir, edificar casa para Dios? ¿Dios podrá caer dentro de un lugar reducido? Claramente, no hay nada que el hombre pueda construir y pueda albergar la totalidad de Dios. Pero en su infinita misericordia, Dios decidió habitar entre los hombres. Primero lo hizo en el tabernáculo en el desierto, luego se estableció en el templo en Salomón, y aquí vemos estas actitudes que Salomón tiene de apreciar la gloria del Señor, que tiene de apreciar. Y creo que es importante, hermanos, que nosotros entendamos y valoremos la oportunidad que tenemos de congregarnos. Nuestro hermano Segundo hacía la reflexión acerca de cuando vino la pandemia, y por lo menos en nuestro país hubo una prohibición total de poder reunirnos, de salir de casa. Si uno quisiera desplazarse en esos días, tenía que tener un permiso, menos oportunidad de congregarnos. Tuvimos por largos meses, y a pesar de que como iglesia tratamos de suplir la necesidad espiritual por medio de los recursos que Dios nos ha provisto por las redes sociales, sin embargo, todos coincidimos en una cosa: no es lo mismo mirar el servicio desde casa a que estar reunidos. Y solo había un deseo, ¿no? Congregarnos. Esos largos meses, no solamente para los hermanos fue difícil, para mí también, el predicar a larga distancia, el orar a larga distancia. Si bien es cierto, Dios es misericordioso, pero hay algo especial cuando el pueblo del Señor se reúne físicamente, presencialmente. Nosotros necesitamos aprender a dar valor realmente, como Salomón tuvo por la casa de Dios. Debemos aprender a tener valor, a congregarnos, porque congregarnos significa obedecer un mandato de Dios, pero congregarnos también significa acercarnos como parte del cuerpo de Cristo, como pueblo del Señor, delante de la presencia de Dios. Usted nunca adora lo que no valora. A las cosas que usted le da valor son las cosas que usted va a exaltar. Y creo que no quisiera dejar pasar por alto que a veces
Hay demasiadas cosas en nuestra vida que están compitiendo o que tienen una prioridad equivocada en nuestra vida y le damos más valor a otras cosas temporales de nuestra vida que, por ejemplo, el valor de estar juntos, reunidos en la casa de Dios. En la enseñanza se nos dio argumento de por qué era importante el templo. Primero, Dios no iba a habitar cuando trató con su pueblo en cualquier lugar. De hecho, Dios en medio del pueblo de Israel, cuando iban, ¿cierto?, en el Sinaí, cuando reciben el mandato de edificar el tabernáculo y los muebles sagrados, y por supuesto el mueble más importante que tenían en el pueblo de Israel era el arca del pacto de la alianza, porque es una tipología de Cristo, pero también era una manifestación física de la habitación de Dios en medio del pueblo. Era allí donde cuando se hacían sacrificios sobre la tapa de este altar donde se derramaba la sangre, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Por lo tanto, ahora el templo, ¿qué es lo que iba a albergar? Albergaba los muebles sagrados, el arca del pacto. En el arca del pacto habían cosas como testimonio, como los escritos sagrados, la ley que el Señor le había entregado a Moisés. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y también una medida del maná que Dios le había dado y que había sido preservado como testimonio de la provisión divina en el desierto. ¿Por qué era importante el templo? Porque era el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia. De hecho, era tan exclusivo el templo en la época de Salomón que no debería haber ningún altar en todo el territorio de Israel. No había ninguna posibilidad de que usted alabara, adorara a Dios fuera de ese lugar sagrado. Era en el templo del Señor, en el templo de Jehová, en el templo que por mandato divino Salomón había construido, donde todo el mundo debía sacrificar. Y por eso usted encontrará en el libro de los Salmos algunos cánticos o algunos salmos, como por ejemplo viene a mi mente el Salmo 133, que es un cántico gradual. Y este salmo se cantaba normalmente, usted debe entender que Jerusalén quedaba en una parte alta y por lo tanto cuando de todas las tribus, de todos los lugares de Israel venían a la fiesta sagrada en Jerusalén, algunos de los cánticos que cantaban eran el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. ¿Y por qué era gradual? Porque a la medida que se iban acercando, iban ascendiendo, estos cánticos iban siendo elevados al Señor. Y solamente en el templo era el lugar donde podían ofrecerse los sacrificios. Dios le dijo a Salomón: este es el lugar donde yo voy a oír sus oraciones. Mis oídos ahora estarán atentos a la oración de este lugar. En más, Salomón en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, en el versículo 14, el Señor le habla: mira Salomón, si llega el día en que el pueblo se vuelve rebelde, me da la espalda, y por eso vienen las consecuencias, el juicio, y se cierran los cielos, la tierra no da sus frutos. Todavía yo voy a ser su Dios y voy a esperar que se vuelvan a mí. Y dice esa tan conocida escritura en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto?, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aún en los días de más crisis, cuando el pueblo tuviera una necesidad dramática de volverse a Dios, debía hacerlo aquí, en el templo del Señor. Y todo esto fue dicho para que podamos tomar la seriedad y la importancia que tenemos de congregarnos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos hermanos, nosotros necesitamos volver a poner prioridad en lo que significa estar en la presencia de Dios, los beneficios que significan estar en la presencia de Dios. Ahora yo sé que tenemos la promesa de Dios
que Él está con nosotros por donde nosotros estemos atravesando los problemas. Pero hay bendiciones que no puedo alcanzar si no estoy unido al cuerpo de Cristo. Hay cosas, hay niveles de respuestas que yo alcanzo cuando y la Biblia lo exhorta, en mi oración privada, en mi cuarto, cerrada nuestra puerta, podemos nosotros orar, podemos alabar y debería ser parte de nuestra vida alabar a Dios personalmente. Pero hay bendiciones, hay beneficios, hay cosas que solo suceden cuando estamos reunidos en el pueblo del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hay cosas especiales cuando todo el pueblo de Dios se congrega para alabar al Señor. Yo sé que es importante de que usted personalmente la alabe, pero hay promesas especiales que están reservadas cuando corporativamente nosotros alabamos al Señor. Hay respuestas a oraciones que se hacen no solo en lo privado, sino cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo. La Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo a pedir una misma cosa, la Biblia nos enseña y nos exhorta que el Señor lo hará. Eso quiere decir que hay cosas que yo puedo alcanzar en mi vida privada, en mi devoción personal, en mi oración privada, en mi alabanza y adoración. Pero hay otras cosas, bendiciones, que solamente las puedo alcanzar cuando estoy unido a otro corporativamente. Nosotros necesitamos constantemente recordar la prioridad y el alto valor y el alto honor que tenemos de venir delante del Señor como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, al congregarnos, al no dejar de congregarnos. El hijo pródigo estaba en la casa, estaba lejos de casa, nunca dejó de ser hijo, pero en algún momento reconoció estas cosas. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Hermano, estamos viviendo en una temporada en el mundo en que el mundo realmente es un desastre. En el mundo no hay nada bueno, hay un vacío espiritual. Pero cuando venimos a la casa de Dios, es un Dios de abundancia, nos da fortaleza, nos da dirección, nos da palabra de Dios, somos desafiados. Podemos vivir en el cuerpo de Cristo, alimentándonos, exhortándonos unos a otros. Estamos viviendo en un tiempo gris, en un tiempo sombrío, en que la gente vive sin gozo, vivimos decaídos emocional y espiritualmente. De hecho, se dice, particularmente en nuestro país, que uno de los más grandes problemas que tiene la sociedad son problemas mentales. En otras palabras, lo que en realidad están queriendo decir con otro lenguaje es que el alma del ser humano está agobiada. Y hermano, este mundo lleno de tristeza, pero al contrario, ¿sabes lo que hay en la presencia del Señor? David dice que en la presencia de Dios hay gozo. En la presencia de Dios hay delicias para siempre. Entonces, queridos hermanos, nosotros necesitamos aprender a valorar lo que tenemos al congregarnos. Es por eso que el diablo tiene tanto interés en que nosotros dejemos de darle importancia a estar reunidos, a estar juntos. Por eso el diablo hará todo lo posible para que usted deje de congregarse, hayan problemas, hayan situaciones en que por alguna razón tú sientas que el valor de congregarse no es tan alto para ti. Pero quiero decir que eso no es otra cosa que un engaño del diablo. Todo cristiano, todo hombre que busca al Señor, toda mujer devota, debería desear estar en la casa del Señor. Puedes escuchar al salmista en el Salmo 84 decir, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogería estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Aún el peor día de la iglesia es mejor que cualquier día fuera de la presencia del Señor. Por eso, nosotros hoy día tenemos que aprender a reflexionar el valor de congregarnos, el valor de estar en la casa de Dios, como lo expresaba el título de este mensaje, la importancia de la casa de Dios, la importancia del templo.
Ahora, déjame ayudarte a pensar algunas cosas. ¿Cómo es que nosotros podemos darle valor a la importancia de congregarnos? ¿Cómo nosotros en una manera práctica podemos encarnar esto y orar, ordenar nuestra mente y comenzar a ser transformada nuestra mente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña? Lo primero es que debemos entender que debemos darle lo mejor a nuestro Dios, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro ser. Debemos volver a tener el valor de lo que significa estar en la presencia de Dios. Usted debe ordenar su vida de tal manera que refleje que lo más importante va a ser para el Señor. ¿Cuántas veces no nos congregamos porque en el orden de nuestra vida no queda tiempo? Hermano, tú que nos estás escuchando, deberíamos ordenar nuestra vida no en cuanto nos sobra tiempo para Dios, sino que estructurar nuestra vida poniendo a Dios como el cimiento de nuestra vida. Lo más importante que voy a hacer van a ser estas cosas en mi vida. ¿Cómo puedo darle valor la importancia que tiene de congregarnos? Es haciendo de la necesidad de congregarnos una prioridad. En otras palabras, voy a ordenar mis finanzas para tener la oportunidad de estar en la casa de Dios. Voy a ordenar mis tareas de tal manera que nada estorbe en la casa de Dios. Voy a ordenar mis relaciones de tal manera que todo el mundo sepa que el día de congregarnos es un día que no voy a tocar. Es hacer de nuestra vida, de congregarnos, una prioridad. Tercera cosa que tal vez tú puedes orar para darle valor a la importancia de congregarnos, es que tú y yo necesitamos desarrollar una actitud correcta al venir a la casa de Dios. A veces cuando congregarnos no es importante, si tú te reúnes por la mañana del día domingo, solo estoy ilustrando algo, tú vas a ordenar de tal manera que todas mis actividades el día anterior cesen de tal manera que cuando llegue a la hora de levantarse, el tiempo de ir a la casa de Dios, yo no voy a ir a dar lo que sobra, voy a traer mi cuerpo, pero mi mente va a estar en cualquier otro lado porque voy a estar agotado dándole nada a Dios. Voy a ordenar de tal manera que venir a la casa de Dios, yo absorba todo lo que Dios tiene. La oración. Y cuando toque alabar, voy a alabar a Dios. Y cuando llegue el momento de escuchar la palabra de Dios, mis sentidos van a estar alerta. Entonces, debo tener una actitud correcta, una actitud deseosa. ¿Cuál es una actitud correcta? Es oír a David diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, difícilmente tú vas a valorar congregarte si la única actitud que tienes cuando te congregas es a qué hora termina el culto. O si tú estás sintiendo que congregarte es solo una obligación para que nadie diga nada. En cierta ocasión estaba escuchando un mal consejo que un padre, y lo oí personalmente, que le estaba dando a sus hijos. Y le decía, bueno, congrégate por último para que no digan nada. No es una buena razón. No nos congregamos para lo que va a decir la gente o por lo que dice la gente. Nos congregamos porque para nosotros tiene valor estar cerca del Señor, porque sabemos que parte de nuestra vida devota es estar juntos, reunidos como hermanos, como la palabra de Dios nos enseña. Entonces necesito cultivar en mi vida una actitud correcta, venir con la disposición, entender que esto se trata no de la gente, se trata de Dios. Y por último, quisiera ayudarte a entender que puede cambiar nuestra perspectiva de congregarnos al saber delante de quién estamos. Hace algunas semanas atrás yo les prediqué acerca de asombro espiritual, es decir, que necesitamos recuperar y desarrollar esa actitud de que estamos no delante de cualquier Dios. No estamos delante de la edificación de un Dios que ha sido construido por una religión, por hombre, sino estamos delante del Dios que creó el universo. Y por lo tanto, cuando yo comprendo delante de quién estoy, mi actitud va a ser de gratitud que Dios me permite poder estar aquí. Alguien, un escritor de los bíblicos, en el libro de los Salmos, reflexionó de esta manera y preguntó, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y comienza a explicar, bueno, ¿quién tiene realmente
la habilidad, la capacidad y pudiera realmente delante del Señor, hermano, ninguno de nosotros pudiéramos estar. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios. Es un privilegio poder congregarnos. Es un privilegio y una bendición. Porque es mucho más lo que nosotros recibimos de lo que tú y yo podemos darle al Señor. Por eso esta semana quiero que tengas en mente, yo necesito hacer de mi vida de congregarme, de asistir a los servicios, una prioridad de mi vida. No por lo demás, no porque tengo algún título, sino porque realmente mi vida es completa cuando yo obedezco a la voz del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me gustaría que oráramos juntos y le pidiéramos al Señor que nos ayudara a darle valor y a tener una actitud y usted que se congrega cada domingo pueda recibir lo mejor del Señor, al tener la prioridad y la actitud correcta. Así que vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias al iniciar esta semana, Señor. No queremos vivir, Señor, lejos de la verdad, sino amarrarla, ceñirla, Señor Jesucristo, a nuestra vida. Esta verdad que se nos ha sido expuesta el día domingo a través de nuestro hermano Segundo, podamos nosotros tomarle, que nos transforme a dar valor, Señor, al estar juntos, al estar congregados, al buscar delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Yo te ruego que nos ayudes a nosotros a comprender, así como Salomón comprendió, que no podía hacer nada ordinario, nada común. Todo lo que tenía que hacer para Dios era excelente porque comprendió su naturaleza, la grandeza del Dios al que servía. De la misma manera, ayúdanos, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu voluntad respecto a este asunto y que para nosotros venir a la iglesia, Señor, realmente sea algo increíble, sea algo que transforme nuestra vida y desde la oración, pasando la alabanza, Señor Jesucristo, escuchando el mensaje, teniendo el servicio al altar y aún en la comunión final con los hermanos, nosotros podamos sacar el máximo provecho y crecer espiritualmente en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que te invito a que nos sigas en las redes sociales y espero que pueda ser de gran edificación para tu vida. Deja tus comentarios y con la ayuda de Dios nos encontramos en nuestro próximo episodio y síguenos en nuestras distintas plataformas. Dios les bendiga y que esta semana sea una semana excelente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.